hoy con el tema ética y moral tributaria. Cedo el uso de la palabra al doctor Manuel Magaña Rufino, director de la Facultad de Derecho del Campus Bonaterra en Aguascalientes. Adelante, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias. Distinguidos miembros del Presidium, damas y caballeros que nos acompañan, es para la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes, y especialmente para mí, un gran honor dirigir las palabras de bienvenida en el cuarto conversatorio del prestigioso seminario Vía Tributaria de la Universidad Panamericana, que el día de hoy toca el tema ética tributaria. Afirma Stephen Lux, un individuo es autónomo en el plano social en la medida en que, enfrentado a determinadas normas, las somete a una evaluación consciente y crítica y toma una decisión práctica como resultado de su reflexión independiente y racional. La independencia individual, así entendida, comprende la autonomía moral, es decir, la capacidad que tenemos de darnos a nosotros mismos los valores y principios con los que decidimos guiar nuestra vida. Esta autonomía se pierde cuando el individuo no es quien decide dirigir su vida, sino que son agentes o causas fuera de su control las que lo guían, es decir, la moral imperante que se sigue sin ningún cuestionamiento. Como bien dice Minerva Hernández, el deber de contribuir al gasto público es un mandato constitucional, pero necesariamente tiene que estar unido a un sustento ético. Pero además de la importancia de la ética en las normas fiscales, el contribuyente también debe evitar conductas antiéticas. En efecto, Klaus Tipke nos indica que hay diversos tipos de contribuyentes que no actúan de manera ética. Así señala el contribuyente económico, que es aquel que piensa en su conveniencia económica y no reconoce ningún deber ético de su conducta, por lo que para él es válido todo lo que le beneficia. Actuará de un modo u otro según exista mayor o menor riesgo. El contribuyente con pretexto, que es aquel que considera que los funcionarios del Estado roban del erario público y por tal razón justifica la forma de evadir el pago de sus contribuciones. El contribuyente contrario, que rechaza la línea política del Estado y la considera como algo ajeno a él, por lo que paga lo menos posible. El contribuyente liberal, que es especialmente sensible al impuesto como limitación de la libertad y así considera su pago como un sacrificio sin contraprestación, lo que puede inducirlo a no pagar todos sus impuestos o no hacerlo de manera puntual. El contribuyente legalista, que es aquel que no moraliza, sino que aprovecha los beneficios fiscales y las lagunas de la ley para pagar lo menos posible. El contribuyente inexperto, que es aquel que no entiende el contenido y alcance de las leyes fiscales debido a su complejidad, pero sabe que tiene la obligación de contribuir, por lo cual cumple, aunque lo haga de una manera deficiente. El contribuyente sensible a la justicia, aquel que se escandaliza de la desigualdad tributaria y de los beneficios fiscales que solo pueden ser invocados para determinados sectores. El derecho tributario supone un insulto irritante para su conciencia y su buen sentido jurídico. Es por todo lo anterior que nos corresponde, especialmente a nosotros, los que desde la academia opinamos y formamos a personas, la gran responsabilidad de analizar, evaluar y ponderar las normas a efecto de determinar si son éticamente válidas, para no convertirnos, como señala Gustavo Ortiz, en borregos laboriosos o siervos de una moral dominante. Pero también es nuestro deber guiar a las personas a actuar siempre desde el plano ético en la contribución de sus impuestos. Aplaudo que gracias al esfuerzo de varios colegas y especialmente de mis entrañables amigos Luis José Béjar, Félix Todd y Raúl Bolaños, sea a través de nuestra querida Universidad Panamericana, en el marco de los festejos de su cincuentenario, la presentación de tan distinguidos y connotados ponentes en temas fiscales de diversas nacionalidades, pero que tienen ellos un común denominador, es decir, una trayectoria impoluta que se sustenta como referente de temas éticos aplicados al ámbito fiscal. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Magaña. Cedo ahora el uso de la palabra al doctor Luis José Béjar Rivera para que haga la
presentación del panel y la moderación del mismo. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Pepe, doctor Magaña, muy honrados de esta presentación, muy agradecidos, por supuesto, siempre la presencia del maestro Raúl Bolaño, secretario académico del posgrado en Derecho, es muy apreciada en este marco del 50 aniversario de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana Campus México. Comentábamos también 42 años ya del posgrado en Derecho, y como lo hemos señalado en otras ocasiones, que justamente fue fundado por Agustín López Padilla, en paz descanse, con el programa de Derecho Fiscal. El primer curso de posgrado que tuvimos era así, tal cual, posgrado en Derecho Fiscal, y nos ha llevado ya con muchos años de satisfacciones en nuestra facultad y, por supuesto, para nuestra universidad. Ahora, sin más, porque el tiempo apremia, me honra muchísimo presentar a nuestros conversadores del día de hoy, de esta tarde. En primer lugar, la doctora Claudia Elena Guzmán Loaiza, abogada por la Universidad Mayor de San Marcos, cuenta con un LLM en International Tax Law por la Universidad de Leiden, con estudios de posgrado por la Universidad de Santiago de Compostela, maestría y doctorado por la Universidad Católica de Sao Paulo en Brasil. Se ha desempeñado profesionalmente en diversas firmas en Perú y desde el año 2014 a la fecha con una impresionante carrera dentro de la firma Deloitte & Touche en Lima, actualmente con el cargo de Tax Manager. La profesora Fabiana Chafritz de Núñez, abogada, graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Tributario y doctora con orientación en Derecho Constitucional por la misma prestigiada institución. Profesora adjunta regular de Finanzas Públicas y en el posgrado en la especialización de Derecho Tributario de la misma Universidad de Buenos Aires y así como en otras universidades dentro de la Argentina. Autora de libros y numerosos artículos, investigadora y directora del proyecto de investigación UBA de CIT 1820, dentro de la Facultad de Derecho, vinculado con la función de control en la gestión presupuestaria y una participante activa en numerosos congresos y actividades académicas a nivel nacional como internacional. El profesor Humberto Romero Musi, abogado por la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela, magíster en leyes por Harvard, doctor en Derecho por la Universidad Central de Venezuela, académico honorario de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación, académico correspondiente extranjero en la Academia Colombiana de Jurisprudencia, miembro del Consejo Fundacional de la Universidad Católica Andrés Bello, donde es profesor titular y jefe de cátedra en Derecho Financiero. Es ex magistrado conjuez de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia y socio de la firma de Empire. El profesor Rubén Espila García, procurador, abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, cuenta con una serie de publicaciones especializadas en la materia de Derecho Fiscal y Ética Fiscal, profesor de Derecho Fiscal de la Universidad Nacional de Córdoba y durante muchos años profesor también con nosotros en la Universidad Panamericana, Campus México, así como en otras universidades mexicanas, de la Universidad Nacional Católica de Córdoba, en distintos programas de posgrado, profesor invitado, entre otros, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, disertante y expositor en múltiples foros y simposios. Por último, no quiero dejar de lado a nuestro último participante, a nuestro último expositor, el doctor Manuel Ocampo, cirujano dentista por la Universidad Latinoamericana, licenciado en Filosofía por la Universidad La Salle, maestro en Humanidades y doctor en Filosofía por el Centro Universitario de la Ciudad de México, en colaboración científica con la Fundación de Recherche de Edición de Filosofía Néo-Hellénique de Atenas. Es profesor, es también doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Anáhuac del Sur y cuenta con estudios de postdoctorado en Filosofía por el Centro Universitario de la Ciudad de México, además de estudios de Teología en la Universidad La Salle y en el Instituto Sapiencia. Vicepresidente asociado y vitalicio, así como presidente de la Sociedad Mexicana de Filosofía, fundada por José Vasconcelos, secretario general de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino en México, miembro correspondiente de la Academia Pontificia de Santo Tomás de Aquino, miembro de número de la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras correspondiente a la Real Española, director general de la Academia Internacional Tomás de Aquino, profesor extraordinario de la Universidad FASTA Mar de Plata en Argentina. Por supuesto, cuenta con sendas publicaciones de libros, autor de más de 100 artículos, 7 libros, capítulos de libros, en fin, un currículo impresionante. Evidentemente me estoy tomando algunas libertades para sintetizar el impresionante currículum de nuestros expositores de esta tarde. No tengo palabras para agradecer su presencia, por supuesto, y sin más, abrimos esta discusión con mi querido doctor Rubén Espila.
para que nos exponga. Por 5 minutos tiene la palabra, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Me fue pedido que me refiriese como una suerte de introducción a ética y moral en general. Y bueno, es lo que procuraré hacer en el breve tiempo que nos queda, que tengo. Desde ya les puedo decir, y creo que todos coincidiremos, en que ambas disciplinas, tanto la moral cuanto la ética, se ocupan de alguna manera de la misma cuestión, es decir, de normas, de reglas y de procurar una vida buena, con algunas diferencias que habría que solamente mencionar. La moral, en general, se toma o se considera, a veces los términos se confunden, pero se toma o se considera como una cuestión cuasi externa, digamos así, que se remonta desde el Código Hammurabi, las tablas de la ley, el decálogo cristiano también, de forma tal de que también costumbres que van variando, ¿verdad? Y el derecho ha ido tomando en algunas cuestiones, como por ejemplo cuando se refiere a ciertos contratos que se nulifican por el hecho de un contenido inmoral o contrario a las buenas costumbres. Sobre todo en el derecho civil es muy común encontrar este tipo de nulidades contractuales. Por el contrario, la ética es una parte de la filosofía práctica, como muy bien los colegas ya conocen, pero lo importante es que la ética tiene que ver con la realización del hombre desde el punto de vista de un estudio de filosofía práctica, como creo haber dicho, que nos lleva a entender, primero mediante la antropología, cómo somos, para poder definir hacia dónde vamos. Y en este sentido, el estudio es un estudio racional que, si bien no pretende establecer normas rígidas, sin embargo, ya desde la época de la antigüedad ha preocupado a filósofos muy variados. Baste decir que simplemente el hombre es mucho más que un animal. ¿Por qué? Porque nos distinguen facultades superiores, a pesar de que compartimos, claro, como todos los animales, necesidades básicas. Tenemos la posibilidad de tener los sentidos y también sentimientos, ¿verdad? Los sentidos, digo, los sentidos normales, tacto, gusto, etcétera, olfato. Pero también el hecho de que nuestros sentimientos, que son parte de nuestro ser también, y bueno, estos sentimientos pueden bien ser sentimientos positivos como el amor, o sentimientos negativos como el odio, y algunos que están entre uno y el otro, como pueden ser el miedo, de forma tal de que estos sentimientos nos pueden ayudar o perjudicar para lograr un fin que es el que en definitiva pretende la ética, que es la vida buena, y de alguna manera esta vida buena llevarnos a la felicidad plena. Desde el punto de vista de lo que la ética procura, evidentemente ya se dice desde la antigüedad que es un problema de que hay que fundamentalmente domar a los sentimientos, ¿no? Es un gato muy difícil en realidad de domesticar, pero además, como decía, de compartir con los animales, tenemos facultades superiores que son distintas
y superiores, vuelvo de nuevo, a la de los animales. Fundamentalmente, la razón, el intelecto y la voluntad, que es también intelectual. De forma tal de que el intelecto nos propone y la voluntad de alguna manera también decide, o más bien decide, si aceptar alguna elección que nos propone el puro intelecto. Puedo tener en mi nevera, por ejemplo, diversos tipos de bebidas que van desde un agua a un vino, etcétera. Y entonces el intelecto me dirá, Rubén, por tu edad, por tu tensión, por lo que fuere, no te conviene tomar otra cosa que agua. Y yo no sé si verdaderamente por allí mis instintos y mis malas costumbres me llevan más bien a tomar un vinito. Y esto, por supuesto, es obra de que a veces la voluntad no sigue al intelecto. Pero en realidad tenemos que procurar ir modificando, y en esto la ética pone mucho énfasis, ir modificando esas conductas más bien primarias mediante la generación de hábitos, que es reiteración de actos buenos, porque esa reiteración de actos buenos va generando una mayor facilidad para cumplirlos siempre con bondad, ¿no es cierto? Y procurar así de esa manera una vida mejor, tendiente siempre a buscar la felicidad plena. De forma tal que se trata de entender, y esto lo hace desde un punto de vista racional la ética, se trata de entender cómo hacemos para producir actos buenos. Los actos buenos reiterados generan virtudes. Los actos malos reiterados generan vicios. Entonces tenemos que buscar las virtudes y de alguna manera procurar no entrar en los vicios. Hay que distinguir, discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y hay un problema muy serio y de forma tal de que este es un dilema que tiene que ver con toda nuestra vida, desde la vida individual a la vida social y también, por supuesto, con el tema que hoy nos convoca, que es de la ética en la cuestión tributaria. No sé si estoy con tiempo, creo que estoy más o menos cumplido. Mi querido doctor, muchísimas gracias. Ahora retomamos ahora tus palabras en la siguiente ronda. Le damos el uso de la voz, por favor, al doctor Manuel Ocampo para su presentación. Adelante, Manuel. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches para los que están muy lejos, o bueno, no sé en qué lugar estén, porque ahora con estos medios pues llega uno a cualquier parte. Bueno, continuando con lo que muy acertadamente el doctor Rubén nos acaba de mencionar, bueno, pues a mí me ha tocado en este conversatorio, pues entrar en el tema de lo que es la ética tributaria, pero en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Y cualquiera podría decir ahora, bueno, ¿por qué Santo Tomás de Aquino? ¿Qué tiene que ver Santo Tomás de Aquino aquí? Bueno, pues fíjense que yo me encontré con la sorpresa de que Santo Tomás hace un parteaguas en la concepción de lo que es los impuestos entre el mundo que es anterior a él y el que es posterior. El mundo, digamos, en el Imperio Romano y después se extiende por la Edad Media, pues pensaba que los impuestos eran una obligación porque se basaban sobre todo en algunos textos bíblicos. Hay que recordar que nuestra civilización occidental pues es un producto del cristianismo, ¿no? Aunque también se desarrolló el Islam y también el judaísmo y tuvieron gran influencia en toda la conformación del pensamiento occidental, pero el cristianismo tuvo un papel muy importante y en ese entonces, pues basándose en textos
bíblicos. Pensaba la gente que los impuestos eran algo que, pues, que venía del cielo porque había que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y como las autoridades venían como una, digamos, una concesión divina, entonces era obligatorio pagar todo tipo de impuesto, hasta que llega Santo Tomás y desarrolla la bondad, digamos, la doctrina aristotélica de la bondad de los actos humanos, e incorporando la virtud, y entonces haciendo una propuesta en materia de ética tributaria muy interesante, en donde ahí se hace el parteaguas, porque dice él, es que no hay que pagar siempre los impuestos, sino que aunque pagar impuestos es una obligación moral, pero hay impuestos justos y hay otros impuestos que son injustos. Y entonces viene toda esta doctrina de valor perenne de lo que es justo como impuesto y de lo que es injusto como impuesto, y en el caso de la injusticia, pues la posibilidad de evadir el impuesto cuando es objetivamente injusto, ¿no? Esto es algo que no estaba antes de Santo Tomás, y que con Santo Tomás se inaugura esta nueva, digamos, vía para lo que es el estudio en materia tributaria. Bueno, posteriormente a Santo Tomás, pues viene, como todos sabemos, el nominalismo, ya en el siglo XIV, y luego viene el racionalismo, el idealismo y las teorías contractuales, y entonces ya se desvirtúa mucho esta doctrina de Santo Tomás, que estaba basada, como lo acabábamos de decir, en la doctrina aristotélica de la virtud, que ya el doctor Rubén Spila nos decía lo importantes que son las virtudes para poder saber si un impuesto es justo o no, principalmente la virtud de la prudencia o la virtud de la justicia, ¿no? La ciencia para saber conocer muy bien la ley, el derecho natural, es decir, cómo la naturaleza nos puede exigir pagar un impuesto. ¿La naturaleza qué? Pues la naturaleza individual y social del hombre, porque el hombre como individuo tiene que perfeccionarse, tiene que lograr un perfeccionamiento individual, pero también social, que es el bien común. Y entonces hay que tener una ciencia sobre cómo está conformada esa naturaleza para poder ordenar los medios para alcanzar el fin, y uno de esos medios pues es precisamente pagar impuestos, ¿no? Y cómo deben ser esos impuestos para ser justos objetivamente hablando, no subjetivamente hablando, no en cuestión de consensos como sucede después en esta etapa que les estoy comentando, en la modernidad, con las teorías del contrato social, de que el hombre ya no es social por naturaleza, como lo decía Santo Tomás y todo el pensamiento realista clásico y medieval, sino que el hombre no es social, como lo decía Hobbes o Rousseau, sino antisocial o asocial, y hay que firmar un contrato. Y luego con lo que es ya el agnosticismo, pues la incapacidad de la mente humana para conocer la verdad, que nos impide, ¿verdad?, conocer un impuesto o los medios o los requisitos para un impuesto justo, y entonces todo termina basándose pues en los consensos, ¿no? Hay que sacar las leyes a partir de los consensos, y esto contradice lo que esta doctrina, que es tan interesante y que por eso vimos muy oportuno rescatar, porque nos ofrece muchísima riqueza para determinar lo que es justo y lo que es injusto, ¿no? La naturaleza individual y social del hombre, como lo comenté anteriormente, y luego también las virtudes, la ciencia, la justicia, la prudencia y los tipos de justicia, la justicia general, la justicia social, el bien común, también la justicia distributiva, que son elementos muy importantes, y luego el carácter subsidiario del bien común, que no es un todo colectivo, ¿verdad? Como lo dice, por ejemplo, las teorías
como marxistas, ¿no? El marxismo que nos ve como un todo colectivo, sino más bien un universal distributivo en el que subsidiariamente cada persona debe pagar lo que le corresponde. Y esto hay que fijarlo según la virtud, ¿sí? No todo, no siempre es igual, ¿no? Entonces hay que aplicar para esto la prudencia y la justicia. Como le decía, la justicia general, legal o social, ¿no? Que tiene que ver con que haya un orden objetivo natural, porque el impuesto está ordenado al bien común, es decir, como el hombre en sociedad se tiene que perfeccionar, pues necesita bienes, necesita servicios y necesita destinar algunos recursos personales al bien común para que se puedan llevar a cabo estos bienes y servicios, ¿no? Y la justicia distributiva. Bueno, todos estos elementos, para cerrar ya, porque se me ha acabado el tiempo, y otros más que son muy importantes, vienen en la doctrina de Santo Tomás, que por eso es tan importante rescatar para tener una visión objetiva, o sea, objetivamente saber cuál es el orden que hay que seguir para que un impuesto sea justo, su obligatoriedad, porque es una obligación moral también, pagar el impuesto, y luego la posibilidad de evadir un impuesto injusto, la posibilidad moral, no civil, sino ética. Y eso pues sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, querido doctor Manuel Ocampo. Igual que con el doctor Espila, ya regresaremos a este debate. Le damos el uso de la voz a la doctora Fabiana Shafrid de Núñez. Por favor, 5 minutos. Muchas gracias, buenas tardes. El tema que les voy a presentar a modo de introducción en este espacio es un tema que está inserto en el contexto de una forma de Estado federal que ha seguido la República Argentina, y fruto de esa forma de Estado sobre la base sobre la cual se organizó nuestra nación, que condensó años de enfrentamientos, de orden social, político, económico, da cabida a un nuevo modo de convenir las relaciones federales. Si bien sobre la base de esa organización constitucional, la situación del federalismo pudo sentirse en cierto modo más encauzado, no fue fácil el devenir de ese tipo de organización en mi país con el devenir de los tiempos. El territorio argentino es un territorio marcado por grandes diferencias en lo económico y en lo social. Y esos desequilibrios de los que se hizo cargo la letra de en la primera versión de la sanción de la Constitución Nacional se reeditan y se vuelven a tratar en la última reforma constitucional que tuviera mi país en el año 1994. Como desarrollo de ese federalismo en lo tributario, una manifestación que surge de esa situación es la elección, ahora constitucional, desde el año 1994, de un sistema, como sistema, digamos, importante, el más importante para distribución de potestades impositivas, del sistema de participación o coparticipación, como lo conocemos en nuestro país. ¿Qué implica este sistema? Que el nivel central es quien va a recaudar los recursos impositivos y a su vez, en base de lo que se denomina distribución primaria, va a distribuir esos recursos impositivos entre nación y provincias, y a su vez, estas y la ciudad de Buenos Aires
van a distribuir lo que les corresponde sobre lo que se denomina distribución secundaria. La base, digamos, un punto crucial de este sistema es el compromiso que asumen las provincias y los municipios de no establecer impuestos análogos a los que crea la nación. La última ley que viene rigiendo esta situación es del año 1988, a lo que se le han sumado diferentes convenios que se han realizado entre nación y provincias, pero que vienen a suplir o a intentar modificar o sanear una deuda pendiente que al día de hoy no se ha dado, que es la adaptación de las bases de esa ley de coparticipación. ¿Por qué hablo de adaptación de esas bases de la ley de coparticipación? Yo les decía que esta ley es del año 88. En el año 94 se modifica parcialmente la Constitución Nacional. Y además de consagrarse por primera vez el sistema de participación en nuestro texto constitucional, se dice que la distribución entre los distintos participantes del sistema va a estar dada por dos criterios. El primer objetivo, según las funciones, servicios y competencias que tenga asignado, y el segundo criterio es un criterio solidario. Por esto que yo les decía de tratar de equilibrar el desigual desarrollo que tiene nuestro territorio. En ese mismo texto constitucional también se profundiza la descentralización autonómica de los niveles locales, en especial de los municipios. Entonces, ¿qué ocurre? En la faz práctica se ha producido una descentralización de funciones en los niveles locales que no estuvo acompañada por una revisión del modo de asignar los recursos desde la nación para los niveles locales. Como decía un profesor de la Argentina recientemente desaparecido, el profesor Casas, nosotros vivimos un centralismo de caja desde la nación con una descentralización del gasto en las provincias y los municipios. El síntoma que se ve es que los niveles locales, en especial los municipales, y hay muchos municipios en el territorio de mi país, como tienen limitadas atribuciones tributarias o posibilidad de crear limitadamente tributos, crean tributos que colisionan con este sistema de coparticipación. Entonces, ¿cómo se comporta la jurisprudencia frente a esto? La jurisprudencia defiende y protege el sistema de coparticipación que está vigente. Pero a la vez la Corte Nacional se viene haciendo cargo a modo de exhortativo desde el año 2014 hasta el presente de la necesidad de volver a sancionar un nuevo sistema de coparticipación nacional adecuado a los servicios, funciones y competencias que tienen los niveles locales. Y esto tiene un impacto que seguramente vamos a tratar también en los contribuyentes. Muchas gracias. Doctora Shafrid de Núñez, muchísimas gracias. Le damos el uso de la voz, por favor, a nuestra colega peruana, la doctora Claudia Guzmán. 5 minutos, por favor. Sí. Bueno, hola, buenas tardes con todos. Bueno, como sabemos, dentro de la dinámica del sistema jurídico, la nota de concreción viene dada por el acto de aplicación de las normas al caso concreto, creando un subsistema, un nivel de normas individuales y concretas, que como normas que son, también están permeadas por los valores y los principios de la Constitución. Y en este caso, los auditores fiscales son quienes cumplen un papel protagónico
en su labor, en su rol de control y fiscalización de los actos de autodeterminación tributaria en un sistema de autodeterminaciones tributarias como el peruano y como la mayoría de los sistemas en el mundo. Solamente tengo 5 minutos, así que quiero desarrollar puntualmente un tema que es muy polémico y al mismo tiempo muy común en la práctica fiscal y que está directamente ligado, a la ética, a la moral del auditor fiscal. Y bueno, entiendo que también forma parte de la problemática de otros países como México, y me estoy refiriendo a la desproporcional exigencia de acreditar la fehaciencia de las operaciones para reputarlas como reales. Creo que en México, en lugar de fehaciencia, le dicen materialidad, ¿verdad? Bueno, acá solamente quiero hacer una tingencia breve. No me estoy refiriendo, lo que quiero decir no está directamente ligado para nada con actos de simulación, de actos o negocios jurídicos para obtener ventajas fiscales y que habiliten obviamente la administración tributaria a aplicar un agar para desconocer ventajas indebidas. En realidad el ejercicio es mucho más sencillo, es mucho más simple e implica básicamente temas de prueba, ¿no? Están vinculados a temas de prueba y el derecho probatorio o el derecho a la prueba, y quisiera abordarlo desde mi propia experiencia en la práctica fiscal. Creo que en casi todas las fiscalizaciones en las que he participado no ha faltado el auditor fiscal que te pida acreditar la fehaciencia de las operaciones. Es como que una retahíla prácticamente en los requerimientos de fiscalización. Y bueno, alguien de pronto que no está tan ligado al mundo tributario o que simplemente es un asesor un poco más joven, dirá, bueno, pero ¿cuál es el problema en que te pidan acreditar la fehaciencia de operaciones? Y lo lógico es que para dar o para reputar determinados efectos tributarios a determinadas operaciones, pues en principio estas deberían existir, ¿verdad? Pero es que el problema en realidad radica en el detalle, ¿no? Y literalmente en el detalle, sobre todo en el detalle de documentación que te piden, que va más allá de lo que un hombre de negocios racional y diligente debería o podría hacer, ¿no? Y creo que acá, digamos, habría un consenso en decir, bueno, si me van a pedir acreditar la fehaciencia de las operaciones, debería yo tener documentación mínima, racional, razonable, básicamente documentos como contratos, comprobantes de pago, asientos contables, la bancarización de las operaciones, de los pagos de las operaciones, pero en realidad lo que se exige en la vida real, en las fiscalizaciones en las que por lo menos yo he participado, y estoy segura que mis colegas en la audiencia también, es acreditar mucho más allá, es retroceder en el tiempo, ir al evento, recoger los rastros o los trazos que haya del evento y tratar de convertirlos en prueba. Entonces, de pronto en algunas circunstancias no habría mayor problema, pero en determinados servicios, sobre todo cuando son más intangibles, sí hay un problema y hay un impedimento probatorio, ¿no? Y esto básicamente por una indebida inversión de la carga de la prueba, al menos en lo que en mi experiencia tengo, ¿no? En mi experiencia he visto. Bueno, y el problema en realidad no radica solamente en la actuación del auditor fiscal, sino que esta práctica arbitraria viene y ha sido, y creo yo sinceramente que va a seguir siendo respaldada por nuestros tribunales administrativos, ¿no? Especialmente por el Tribunal Fiscal e incluso a nivel jurisdiccional, que en realidad básicamente redundan siempre, o siempre hay el argumento circular de que el óbice o el asunto radica siempre en una cuestión probatoria, cuando no se mira un poco más allá, ¿no? Sin embargo, han habido algunos intentos por aminorar los efectos nocivos de estas arbitrariedades por parte de los auditores fiscales. Y básicamente, bueno, claro, como no existe unas guidelines, un lineamientos de qué es lo que se entiende por fehaciencia, y bueno, tampoco ahí no hay una práctica fiscal, al menos por parte de los asesores, tan agresiva respecto de esto, se recurre muy fácilmente a conceptos superlaxos como los de proporcionalidad, razonabilidad, etcétera, que en realidad como son tan ambiguos, sinceramente a veces siento que son más bien perjudiciales para el contribuyente, ¿no? Si es que claro, o sea, han habido casos en donde las exigencias han sido tan ilógicas que ya traspasan la barrera de lo absurdo. Entonces, evidentemente, el Tribunal Fiscal, por ejemplo, dice, bueno, tiene que ser razonable y proporcional, pero siempre en función del caso concreto.
y ningún caso concreto es igual a otro caso. Entonces no existe un estándar, ¿no? Yo he tenido fiscalizaciones en donde, por ejemplo, me han pedido fotografías fechadas para demostrar un evento, si un evento ocurrió o no. Y es como que, bueno, o me han desestimado correos electrónicos porque han considerado de que es posible o es factible que el propio contribuyente pueda adulterarlos, ¿no? Y bueno, el impacto en realidad es bastante significativo, ¿no? No solamente hay un impacto en la deducibilidad del gasto, también hay impactos en la negación del derecho al crédito fiscal del IGB, que es nuestro IVA peruano, pero además impuestos adicionales, que son, creo yo, tienen casi una calidad sancionatoria, que es el impuesto a los dividendos presuntos, básicamente porque se presume que hay una disposición indirecta de renta no susceptible de posterior control tributario. Entonces, por ejemplo, esto es muy común, muy común en el caso de fiscalizaciones abiertas por servicios intercompany transfronterizos, ¿no? Básicamente acá la idea que subyace es de que hay una distribución de dividendos no declarada a través de cargos por gastos por servicios. Bueno, como les decía, acá hay muchas cosas por analizar, o sea, en materia fiscal hay muchas cosas por analizar. De hecho, lo primero que resalta es la desconfianza del auditor fiscal, que en realidad ya parece un estigma de fraude al contribuyente, pero además las implicancias que esto tiene en materia probatoria, ¿no? O sea, considerando que es el lenguaje de las pruebas el que da un soporte fáctico a lo que se llama el hecho jurídico, entonces identificar quién es el titular o el encargado de la carga de la prueba acá es crucial. Lo que sabemos de principio es de que no existe una exclusiva carga probatoria en el contribuyente, que en todo caso podría debatirse si es que hay una especie de distribución de carga de la prueba entre el contribuyente y la administración, o puede ser incluso exclusiva de la administración porque es esta la que realiza los reparos, ¿no? Pero en todo caso, nuestra normativa, al menos, siempre seguía en el tema de procedimientos administrativos, siempre seguía por el principio de verdad material y de facilidad probatoria, cosa que en el ámbito administrativo tributario nunca se ve, ¿no? Bueno, y antes de que se me acabe el tiempo, sí quisiera concluir básicamente un poco reflexionando, ¿no? De hecho, por la cotidianidad de estos temas, y sobre todo nosotros los asesores, usualmente que participamos apoyando a los contribuyentes en las fiscalizaciones, y luego cuando vamos en una posición de defensa en los litigios fiscales, consideramos que este fenómeno, decimos, bueno, esto es un fenómeno que es el inmoral del auditor fiscal porque tiene fines meramente recaudatorios, pero en realidad acá no pasa eso. O sea, no solamente se trata de un tema de moralidad, de normas morales, esto traspasa la barrera de lo jurídico y se convierten en conductas verdaderamente antijurídicas, ¿no? ¿Por qué? Porque se incumple y se lesiona verdaderamente el principio, por ejemplo, de capacidad contributiva, que obliga, en el caso del impuesto a la renta, a tributar con un gravamen sobre renta neta. Cuando te niegan arbitrariamente los gastos, esto no se da, ¿no? Igual en el caso de nuestro IVA, se rompe el principio de neutralidad cuando te niegan la posibilidad de aplicar crédito fiscal, ¿no? Bueno, eso básicamente sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Guzmán. Por último, para terminar, cerrar esta primera ronda, le damos el uso de la voz al doctor Humberto Romero Musi. Por favor, doctor, 5 minutos. Bien, muchísimas gracias. Y bueno, muy complacido de poder estar con todos ustedes en esta oportunidad y agradecido por la invitación de la Universidad Panamericana y el gusto de compartir con los colegas panelistas. Se me ha pedido que de mi exposición la concretice en una patología muy particular asociada a la facultad de creación de los tributos, que en el caso venezolano muestra un sesgo antiético radical. En el caso venezolano hay unas circunstancias graves asociadas a la deslegalización de la reserva legal tributaria, y hay situaciones también mucho más graves vinculadas a la desconstitucionalización del tributo. Creo que para muchos ya están muy bien informados de esta deriva autoritaria que vivimos en Venezuela. Ha habido una progresiva desinstitucionalización del Estado, y esto es especialmente evidente también en el sector tributario, y uno de los aspectos más afectados es el que tiene que ver con la reserva legal tributaria. Esa
garantía esencial asociada a la creación y a la modificación de los tributos, ese principio fundamental que todos conocemos vinculado a esa idea fundamental de que no hay tributación sin representación, en el caso venezolano ha sido radicalmente y legítimamente desaplicado mediante una figura muy particular, que es la de los llamados decretos leyes, que son la ejecución de delegaciones que hace el Poder Legislativo en el Ejecutivo Nacional, quien incide en los dominios de la reserva legal, en este caso la reserva legal tributaria, pudiendo crear y modificar tributos existentes, pero este abuso del expediente de la ley, de las leyes habilitantes, de las delegaciones correspondientes, ha sido algo verdaderamente pavoroso, exagerado, y a su vez también se han producido otras circunstancias como el abuso en el ejercicio de facultades constitucionales que también inciden en los dominios de la reserva legal, como son los decretos de emergencia en el específico sector de la emergencia económica, en el caso concreto recientemente con todos estos padecimientos de la emergencia sanitaria de la pandemia del COVID. Todas estas circunstancias vienen conectadas, en particular por decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que es una especie de tribunal constitucional en la República, que ha legitimado estos excesos delegatorios y, por supuesto, esta deriva autoritaria, porque lo que más ha afectado a estas circunstancias es el hecho de que todo ese proceso de toma de decisión legislativo, que se presupone el consenso democrático y la deliberación, la conciliación de intereses y precisamente la garantía de las libertades que están incidiendo sobre derechos tan preciados como la propiedad, otros corolarios, vienen a estar completamente, pues evidentemente tiene su propia agenda que no es consistente con, en este caso, con el bien común. Aquí ha habido una importante degradación de la reserva legal que se ha manifestado pues en la afectación del núcleo de la justicia tributaria, en todo lo que tiene que ver inclusive con la afectación de los elementos esenciales, como por ejemplo el derecho a la capacidad contributiva efectiva. Se han creado situaciones que son contrarias a la prohibición de discriminación, a la prohibición de confiscación y todo lo que tiene que ver con ese particular exigencia que tiene que ver y es atinente a la legalidad, que es el diseño de la tipicidad tributaria y la garantía de la seguridad jurídica para asegurar la calculabilidad en los actos de aplicación de los tributos que, como ustedes saben, demandan un ámbito de certeza que es imperturbable, ¿no? Uno de esta vivencia pues, el abuso del expediente de las leyes delegatorias o habilitantes ha implicado algo así como que se ha pervertido de tal forma que la ley ordinaria, que es precisamente el vehículo principal, general, para poder incidir en la creación y en la modificación de los tributos, se ha convertido en la excepción, y la excepción se ha convertido en la regla general. Fíjense ustedes que en este periodo de los últimos 20 años, aprobados mediante 7 leyes habilitantes, y todas estas leyes han sido incompatibles con principios y valores que la misma Constitución proclama, ¿no? El protagonismo legislativo ha sido asumido por el Ejecutivo, con el particularismo de que esa forma del decreto ley no tiene los controles constitucionales previos que está sometido el legislador ordinario, no tiene los mismos límites materiales ni los controles previos, y por eso se produce esa situación de descompensación de la parte orgánica de la Constitución en todos esos principios democráticos y derechos fundamentales que justifican justamente y hacen evidente la representatividad y la participación ciudadana, entre otros, en la creación de los tributos. Y la afectación de este autoritarismo normativo tiene particular incidencia no solamente, repito, en el diseño de los tributos, sino también en todo lo que tiene que ver con lo relativo a la regulación de los procedimientos y de tipo tributario, todas las facultades para la ejecución de los tributos y la gestión tributaria, inclusive todo lo relativo al proceso sancionatorio que se ha visto robustecido a través de la creación de una gran cantidad
de privilegios absolutamente exorbitantes a favor de la administración, y la tributación termina convirtiéndose en una situación que es un vehículo más de control ciudadano a través de la persecución de los medios de la recaudación tributaria. Fíjense ustedes los niveles de perversidad en este sentido. Este descontrol, sobre todo de la legalidad, es de tal magnitud de que, por ejemplo, tenemos ahorita una situación de desconstitucionalización tributaria con la aparición de una estructura paraconstitucional que se llama la Asamblea Nacional Constituyente, que es un órgano absolutamente espurio, creado al margen de la Asamblea Nacional Constituyente, que tiene, perdón, de la Asamblea Nacional, que tiene la función legislativa del Estado, y también esta estructura se ha puesto a alterar el régimen de competencias sobre la creación de los tributos, ha creado también tributos propios, ha creado todas estas otras modalidades también para robustecer la coacción del tributo. Y lo más grave en el caso venezolano es, fíjense ustedes, hablando de la deslegalización, lo más grave es que padecemos el tributo más perverso, más ominioso de todos, que es la inflación. El caso venezolano, la inflación acumulada en estos últimos años es de 5.303 millardos por ciento. Fíjense, cuando hablo de millardos, les estoy hablando de miles de millones. Estas son cifras que son difíciles de expresar, difíciles de asimilar y difíciles de entender, para que se entienda el grado de destrucción. Así el sistema monetario ha fracasado y la tributación se ha convertido prácticamente en algo totalmente inútil. Y lo que queda es simplemente la estructura coactiva de la tributación a través de la aplicación del sistema de recaudación y todo el esquema sancionatorio que soporta para, entre otras cosas, pues convertirse el tributo en un mecanismo de extorsión y de persecución política. Bueno, en ese sentido, pues, cuando hablaban ahorita sobre el tema de la deslegitimación del tributo, pues creemos que tenemos un caso clínico que poder compartir con todos ustedes, porque el estado actual de la situación particular del contribuyente venezolano es la de un contribuyente que tiene que defenderse del poder, de un poder totalmente espurio, desviado, de un poder deslegitimado, y este es un derecho, por cierto, que tiene cualquier ciudadano, el de restablecer la vigencia de la Constitución y particularmente la de afianzar estos derechos que son también derechos humanos, como el particular de contribuir conforme a la capacidad económica efectiva en base a la imposición de fórmulas que tengan una forma legalmente establecida en cumplimiento, entre otras, de todas las garantías ciudadanas. No Doctor, tengo mañana que añadir, sino complementarlo en el periodo de respuestas. Muchísimas gracias, perdón también por mi intervención. Escuchando las reflexiones de todos, me quedo, no pude evitar acordarme de la famosa fórmula Radbruch. La ley extremadamente injusta no es ley. Y me gustaría soltar una pregunta abierta para todos, y me gustaría que una reflexión, como dicen los norteamericanos, en un round robin, que hiciera una reflexión. ¿Qué pasa si tenemos un tributo legal, pero que puede ser etiquetado de injusto? ¿Existe la obligación? Ahora sí, exagero la pregunta o volteo un poco más la pregunta. Obligación ética, obligación moral, más allá de la obligación legal, que sabemos que esa ya está dada. Perdón, si les parece, empezamos por la doctora Fabiana, seguimos por la doctora Claudia, después doctor Romero, doctor Ocampo y doctor Espila. Es muy interesante tu pregunta, Luis José. Yo creo que constantemente el contribuyente está expuesto al pago de tributos que considere injustos. Creo que lo importante en esas situaciones es que cuente con herramientas eficaces para defenderse. En el caso que yo estaba relatando
de esa desarticulación entre los recursos, la asignación de recursos, y qué nivel de gobierno es el que requiere más recursos para gastar. Lo que ocurre es que al crearse tributos en los niveles locales que no colisionarían con ese sistema anacrónico del que les he hablado, que los contribuyentes empiezan a defenderse los contribuyentes, los responsables empiezan a defenderse en ámbitos locales que tienen una mirada imbuida más por la realidad local. Entonces, procedimientos en un sistema federal muy diferentes, en diferentes jurisdicciones, en las que hay que actuar, en las que tiene quizás actividades, y donde tiene que pagar para poder plantear su caso. Y así quizás demorar años, si queda alguna materia para que la Corte Nacional pueda revisar su situación y poder discutir en otro ámbito la justicia o no de ese expediente, de esa pretensión de la administración, en un contexto de un país que también sufre un alto nivel de inflación. Entonces, es un esquema donde también se presenta este debate de mecanismos eficientes para poder cumplir lo que la ley manda, pero defenderse para resarcirse de lo mal pagado. Muchas gracias. Doctora Claudia. Bueno, desde una visión normativista, que es la visión que particularmente yo tengo, si un impuesto es injusto, básicamente es inconstitucional, porque el valor justicia ya está impregnado en las cartas constitucionales. Si tiene el deber de pagarlo o no, pues un impuesto de por sí es factible, así que debería, por lo menos. Y ya ejercerá las acciones de defensa que la misma Constitución establece y la misma constitucionalidad para poder defenderse, ¿no? Entonces, la respuesta es que debería pagarlo, sí, debería. Muchas gracias. Doctor Romero Musi. Bueno, sin lugar a dudas que en un supuesto hipotético en el cual se presente una forma normativa que imponga un tributo que sea sustancialmente injusto, porque, por ejemplo, confiscatorio, yo no veo la más mínima inconveniente, no solamente que el contribuyente ejerza los recursos para suspender su aplicación en los medios como el amparo constitucional, que seguramente lo hay en cualquiera de los países que estamos considerando, sino inclusive poner en pie cualquier medio justamente procesal disponible para restablecer la situación jurídica infringida. Fíjense, un caso muy particular, hablando de inflación, en Argentina, recordarán los colegas, un caso muy particular cuando se eliminó el sistema de ajuste por inflación y después brotó en los años, creo que de 2000, importantemente la inflación, se presentó que no había posibilidad de corrección monetaria. Y creo que todos fueron, en aquel famoso caso Candy, a reclamar un remedio judicial, y la vía del amparo fue idónea para poder justamente procurar la corrección monetaria en el impuesto sobre la renta y evitar pues, el padecimiento del pago de un tributo confiscatorio, porque se estaba midiendo sobre una capacidad contributiva deformada por la inflación. Ese es el caso venezolano, que permanentemente estamos en esa circunstancia, en esa tesitura, buscando las fórmulas, entre otras, pues de evitar que la aplicación del tributo se convierta en un efecto confiscatorio en el patrimonio de los contribuyentes de distintas maneras. Y yo lo considero absolutamente legítimo, porque es una pretensión que, entre otras cosas, es imponer el derecho también constitucional a que se cifre el tributo sobre una capacidad contributiva efectiva y no una pura apariencia nominal que viene simplemente establecida
por una fórmula normativa que al final del día es una concreción injusta. Por supuesto, eso exige la existencia de un poder judicial que garantice la efectividad y la supremacía de la Constitución y, por supuesto, la autonomía y la independencia de ese poder judicial. Eso es crítico, ¿no? Que es un déficit institucional que no está presente en todos los países. Muchas gracias. Doctor Ocampo. Sí, bueno, pues aquí lo que la ética, la filosofía puede aportar es que, bueno, existe una exigencia moral y jurídica a pagar tributos, a pagar los impuestos, de la que se deriva que la evasión tributaria pues es ilícita, tanto jurídica como moralmente, pero siempre y cuando los impuestos sean justos. Esa es la clave de todo esto, ¿no? En el caso de impuestos injustos, perdón, es que tengo aquí un reloj. En el caso de que los impuestos sean injustos, no hay obligación moral de pagarlos. Esto es muy importante. Aunque las constituciones civiles, que era lo que tú mencionabas, hechas por los hombres, contengan sanciones. Si hay sanción en las leyes civiles que obligan a tributar, pues hay una obligación civil, pero no una obligación moral. Por eso hay que distinguir muy bien la obligación civil, que respecto a las leyes civiles, que son leyes humanas hechas por las autoridades civiles de los estados, a las leyes morales, que son leyes que están en la naturaleza. Y entonces estas leyes moralmente no nos obligan a pagar, sino que en este caso ya no sería una evasión tributaria, sino elusión tributaria, y entonces esta es lícita éticamente si los impuestos son injustos, como los he dicho, y además hay otro requisito, otra condición, que los medios de elusión no sean intrínsecamente malos o ilícitos desde el punto de vista moral. ¿Por qué? Porque hay veces que se utiliza la mentira, ¿no? Que se utilizan otras cosas que para evadir o para no pagar el impuesto, que ya son medios intrínsecamente malos, ocultar cosas que compete saber a la autoridad, y en estos casos no sería lícito hacerlo de esa manera. O sea, aunque puede ser lícito eludir o no pagar el impuesto por ser injusto, pero siempre hay que hacerlo por medios lícitos también. O sea, tanto los medios tienen que ser lícitos como el impuesto injusto también, ¿no? Porque si no, pues no se puede evadir el impuesto así, ¿no? Y entonces, para que un impuesto obligue civilmente y moralmente, tiene que ser justo y justamente aplicado, y bueno, pues también en estos casos se pueden pedir prórrogas, se pueden pedir evitar pagar intereses o recargos, etcétera. Ahí tiene muchos, pues muchas implicaciones, ¿no? Esto, pero respondiendo a la pregunta así en general, pues éticamente o moralmente, aunque legalmente civil, conforme a la ley civil, se diga que se debe pagar, si conforme a la ley natural o a la naturaleza, es decir, a los principios de la justicia y del bien común, no es justo el impuesto, podemos, ya no se llama evasión, sino elusión, para no confundirlo. O bueno, esa es una precisión que hacen algunos, y entonces siempre y cuando sea por medios lícitos se puede realizar. Esa sería mi participación. Muchas gracias. Doctor Espila. El micrófono, por favor. Rubén, tienes apagado el micrófono. Perdón, se me oye ahora. ¿Se me escucha, perdón? A ver. Perfectamente. Bien. Coincido plenamente con los panelistas en todo lo que han ido desenvolviendo. Quiero decir que en Argentina la presión tributaria es inmensa en este momento, no tan solo por lo que decía la doctora Shafrick,
respecto de la multiplicidad de jurisdicciones que gravan, pero también porque los impuestos nacionales son en sí elevados y, por ejemplo, en particular, el impuesto sobre la renta, en lo que es lo personal, es decir, a las personas físicas, resulta ser que estamos en un nivel en este momento que para no estar en pobreza una familia debe ganar 50.000 pesos y un ingreso de 73.000 pesos, que es un poquito más allá de esto, ya empieza a tributar impuesto a las ganancias, es decir, impuesto sobre la renta. Bueno, eso es una tremenda injusticia. Tenemos un impuesto también sobre la compra de divisas, que es realmente algo así como un aporte solidario, y estamos ahora en el tratamiento de otra ley que resulta ser que va a ser un impuesto a la riqueza, que es un adicional al impuesto al patrimonio, pero que en este caso contempla solo activos, de manera tal de que, bueno, con tasas o alícuotas que arrancan en el 2% del total, y bueno, se dice que van a ser muy pocos los que deberán pagar, pero por lo que se dice también por parte de los contribuyentes, evidentemente estamos en un nivel inaceptable de presión. Por otra parte, aquellos contribuyentes cumplidos, digamos así, los cumplidores, resulta ser que de vez en cuando se encuentran con una moratoria que les permite pagar los atrasos porque el fisco está en falta de dinero para poder hacer frente a sus obligaciones. Entonces, todo esto va llevando a una situación de pérdida de la confianza y aparte de rebeldía, entre comillas, en el sentido de que la gente se siente injustamente presionada. El presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, el doctor Tagle, en declaraciones de ayer decía que en Argentina la presión tributaria respecto del Producto Interno Bruto, o PBI, Producto Bruto Interno, es de alrededor del 42%. Quiere decir que es monstruoso lo que se lleva el Estado. Y entonces, volviendo a los remedios judiciales, si bien ha habido casos en los cuales se ha declarado la inconstitucionalidad de algún impuesto por ser confiscatorio, es decir, la Corte tiene, igual que en prácticamente todos los países, dicho que se trata de la igualdad de los iguales en iguales circunstancias, la igualdad tributaria, y que evidentemente cuando se absorbe una parte sustancial del capital o de la renta, resulta ser que esto es confiscatorio. Entonces ha habido jurisprudencia en ese sentido, pero estamos muy lejos porque el sistema judicial es lento, porque así como decía muy bien el doctor, claro, moralmente no hay un reproche ético, porque ¿cómo voy a tener que pagar un impuesto injusto? Pero la autoridad no entiende eso y bueno, viene la auditoría, viene una serie de sanciones, claro, y siempre queda la vía del amparo, que es, en fin, de vez en cuando ocurre, pero no todas las veces se concede. Y bueno, hay ciertas cosas que, por ejemplo, en algún momento, en una cuestión que es tan clara como saber que la inflación, si no es contemplada para el impuesto a las ganancias, por ejemplo, y no se ajustan los gastos y las valuaciones de los bienes, etcétera, etcétera, sucede que es absolutamente injusto, pero la Corte en algún caso ha pedido incluso que se demuestre que se ha producido ese daño, que es palmario, es públicamente conocido. Claro, en algunos casos hizo lugar luego de que se produjo con esta
después de esa primera motivación o de esa primera denegación, sí, se tuvo más cuidado, entonces se procuró mediante cuestiones de prueba, de balances y de ganancias ajustadas y de cómo hubiera sido, bueno, la Corte hizo lugar a la cuestión de la confiscatoriedad. En realidad, el punto es que el famoso solvet repete también es una cuestión que habría que ver muy claramente para poder discutir ante el fisco antes de pagar. Otra cosa son los anticipos de ganancias, por ejemplo, y ya cierro. Los anticipos de ganancias o de impuestos sobre la renta toman como base la ganancia del año anterior. Sucede que estamos en pandemia, muchas empresas están cerrando, el Estado produce un subsidio o una ayuda para ayudar a pagar sueldos en aquellas empresas que están cerradas y sin embargo no se habla nada de, por ejemplo, concluir con este sistema que es absolutamente absurdo en este momento. Bueno, te dejo ahí, no sé si contesté o si falta algo que quieras que agregue. Muchas gracias, Rubén. Humberto, por cierto, y abro un pequeño paréntesis, los panelistas del día de hoy, de esta tarde, como ustedes saben, nos hicieron el honor de participar en la obra colectiva que publicamos dentro de la colección de Vía Tributaria con la editorial Thomson Reuters, bajo el sello UP Thomson Reuters. Vale muchísimo la pena acercarse a esos artículos y no podemos evitar aprovechar este espacio justamente para platicar un poco de lo que nuestros invitados el día de hoy platicaron en esos artículos. Entonces, rápidamente, Humberto, por ahí, y de algún modo estamos arrastrando el tema, porque ya lo mencionabas, un poder judicial independiente es fundamental. Obviamente hay una necesidad también de hablar de la ética judicial o la ética jurisdiccional, por supuesto que eso es un tema que se ha abordado muchísimo, pero ahora me quedo intrigado por a propósito de este tema de justicia, esta realidad distópica que pudiéramos percibir, y lo digo, pues hombre, con la ignorancia de alguien que no está en Venezuela, evidentemente. Pero justamente, ¿cómo puede impactar o cómo impacta al contribuyente venezolano este tema? Bueno, precisamente, hablando de distopía, es precisamente una utopía perversa, ¿no? Una situación de distorsión donde la realidad es como un mundo al revés, ¿no? Y ese es el caso venezolano y la deriva autoritaria que en este momento nos llevó estamos en una situación de una dictadura totalitaria. Una de las situaciones más degradantes fue precisamente la desinstitucionalización del Poder Judicial. Si hay algo que permitió que llegáramos a donde estamos, es precisamente la pérdida de la autonomía y la independencia del Poder Judicial, porque los jueces están conectados por el Ejecutivo y por lo tanto están al servicio del proyecto político y han instrumentalizado el derecho como fines de dominación. Y el sector de la tributación es también uno de los sectores particularmente afectados. La situación de, vamos a llamarlo así, de desinstitucionalización también de la judicatura ha implicado que prácticamente se han conectado todas las prácticas del gobierno para lograr un control político total que ha dominado todos los sectores de la actividad económica, de la actividad social y cualquier sector de la vida ciudadana. Uno de los aspectos más trágicos de todo este asunto es que, y esto tiene particular pertinencia en el caso de la llamada Sala Constitucional del Tribunal Supremo, que se ha convertido como en un vértice de la validez jurídica en el país. Entonces, estos señores están al servicio, repito, de cualquier propuesta, la más disparatada que te puedas imaginar, para dominar en el sector de las elecciones, en el sector del control de la actividad económica, a las universidades, a los partidos políticos, para imponer cualquier tipo de
decisión que tenga por objeto, repito, controlar políticamente. Y al final del día, nuevamente, la pérdida de la autonomía del control judicial, la garantía judicial, ha sido quizás la parte que más ha resentido a la democracia y ha implicado la destrucción del Estado constitucional de derecho. Y es un tema muy delicado que yo diría, siempre necesario cuidar mucho el tema de la eficacia de la garantía judicial para evitar que precisamente se produzcan todos estos brotes autoritarios que desembocan precisamente en situaciones tan autoritarias como la dictadura venezolana en el caso concreto. Muchas gracias, Humberto, nuevamente. Claudia, por favor, es un tema que seguramente es muy constante, me tiene intrigado. Tema de materialidad o fehaciencia de operaciones, desde la economía digital. ¿Qué retos nos presenta esto? ¿Qué nuevo contexto nos presenta? Pues bueno, a ver, en el caso de Perú, que es básicamente la experiencia que tengo, no hay nada escrito. De hecho, es algo súper nuevo, pero tampoco no es un país pues desarrollado, está en vías de desarrollo. Todos los temas de economía digital son básicamente de este siglo y es más de los últimos años, así que no hay nada escrito. Mucho depende, entonces, estamos muy sujetos a la discrecionalidad y de cierta forma al auditor fiscal propiamente, qué tan flexible puede hacer, ¿no? Felizmente, al menos esa es la sensación que tengo, esta es una que es el Estado encargado de la recaudación, administración y fiscalización de tributos del gobierno central, está haciendo, y no debería reconocer, sí, está avanzando bastante con este tema. O sea, ellos también están en este tren de economía digital y están empezando no solamente a digitalizarse de ellos, sino a entender que este nuevo fenómeno, que este nuevo contexto va a implicar un cambio de estrategia de fiscalización. Y sinceramente, salvo en el tema de los servicios intercompany, ahí siempre hay una presunción de que, como les decía antes, ¿no?, de que están desviando sus dividendos, o hay una presunción de erosión de la base tributaria. Salvo en estos servicios, está siendo mucho más racional respecto de exigencias de eficiencia, tratándose de operaciones en contexto de economía digital, ¿no? En donde básicamente pues no hay papeles, o sea, no hay entregables, es como que te pueden pedir un informe sellado, firmado, no, eso no existe. Y sinceramente creo que sí, SUNAT está entendiéndolo y vamos por ese camino. Muchísimas gracias. Fabiana, cuando tenemos un problema de distribución de competencias en materia de tributos, ¿esto cómo impacta al ciudadano? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que lo impacta doblemente. Lo impacta por cómo como explicaba anteriormente el doctor Spila, desde lo que es la presión fiscal del ciudadano. También el sistema tributario argentino, recuerdo un informe que se hizo a principios de este año por un instituto de análisis fiscal en la República Argentina, que daba cuentas que existían en el país 160 tributos, de los cuales 10 u 11 de esos tributos conformaban el 90% de la recaudación total. Es decir, para que tomar un poco idea de la multiplicidad y del laberinto, como se ha dicho en nuestro país, que puede ser el tema del sistema tributario. Es decir, el contribuyente está sometido a la tributación nacional y a la tributación local, y la ley convenio anacrónica que para mí produce, ante la falta de recursos, este efecto de buscar los niveles locales otros modos de hacerse de recursos. También aumenta la presión fiscal.
Y por otro lado, la falta de una correcta distribución de los recursos, a quien tiene que atender los gastos, en definitiva, el que tiene la inmediatez con el ciudadano que solicita la prestación de determinados servicios. Si ese nivel local no tiene recursos adecuados para atenderlos, tiene como un doble efecto, porque también va a sentir los efectos de una mala distribución. Primero, tiene una presión fiscal porque los tributos inclusive que se van a imponer en los ámbitos locales van a ser trasladados en la medida de lo que puedan las empresas sobre los contribuyentes. Además, nuestro sistema tributario está dominado por, digamos, por impuestos indirectos que pesan también sobre la población y, digamos, caen con mayor magnitud en los sectores más vulnerables. Es decir, el ciudadano de pie se ve afectado de diferentes modos por esta situación. Muchísimas gracias. Mi querido doctor Manuel Ocampo, rapidísimo, porque tenemos el tiempo verdaderamente encima, nos quedamos con un montón de ideas en el tintero. Rapidísimo, Manuel. ¿Cuál es el criterio que se propone desde la ética para decir que tenemos un impuesto justo? Que probablemente esa es la pregunta que siempre nos hacemos al momento en que tenemos que ir a tributar todos. Sí, bueno, mira, esta pregunta pues obviamente es muy amplia, pero yo la voy a hacer chiquitito, ¿no? La respuesta, lo más pequeño que hay, pues hay que considerar, fíjense, la ley natural, el derecho, la justicia y el bien común, además de la causa material, formal, eficiente y final, que son 4 causas que todas las cosas tienen. O sea que para una de los, digamos, focos más importantes es que para que un impuesto sea justo, debe ordenarse ante todo al bien común. A este bien común que es el verdadero bien de todos y cada uno, que se distribuye subsidiariamente. O sea, los bienes hay que distribuirlos conforme a un orden objetivo que es la ley. Y entonces hay que digamos, ver la relación entre el derecho y la ley. Es decir, el orden de la naturaleza, lo que se debe a la persona o a la sociedad, que es el derecho, y según el orden de la naturaleza, que es la ley objetiva que hay que seguir. Y entonces así podemos ir determinando en esta relación lo que es el impuesto justo según el orden jerárquico que hay en los bienes. Hay una jerarquía, ¿sí? Y esto, por eso es que el derecho se fundamenta en la ley moral, ¿sí? Porque el derecho natural pertenece a la ley natural como la parte pertenece al todo, realmente. Entonces, la ley natural es el orden objetivo en función del bien común, que es el verdadero bien subsidiario, que nos va a ayudar a determinar, considerando la causa material, formal, eficiente y final, lo que es un impuesto justo, ¿verdad? Obviamente las virtudes que hay que tener para esto son la ciencia, para conocer la ley, este orden de la naturaleza, la prudencia para ver los medios que hay que ordenar a un fin, que es el bien común, y la justicia, ¿sí? Todos los tipos de justicia, que ahorita no da tiempo de mencionar, pero que sí son importantes, porque la justicia, pues es dar a cada quien lo que le corresponde, y este impuesto justo, que es retribuir para el bien común la parte proporcional que me corresponde, pues se ajusta en base a las medidas y a los criterios que acabo de mencionar. Esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias, mi querido Manuel. Mi querido doctor Espila, desde una óptica de lo ético y por supuesto tu especialidad de Derecho Fiscal, la presión global, la presión tributaria global, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, pues yo estoy muy preocupado por la presión global, justamente por la multiplicidad de impuestos a que hacía mención la doctora Shafrick, que se suman, y es lo que un poco Tipke dice también, que hay una sola fuente definitiva para poder hacer frente a la imposición, que es la renta
neta, la renta que queda después de haber satisfecho todas las necesidades que son las que hacen a que el hombre se desarrolle plenamente, no tan solo lo primario, la canasta básica de comida, sino también otra serie de cuestiones entre las cuales no es menor el tema de la educación, el tema de la salud, etcétera, etcétera. Entonces, si esa presión inmensa no está de alguna forma justificada por un gasto eficiente del Estado que sustituya la necesidad de gastar desde el punto de vista de cada uno de nosotros contribuyentes en tener una obra social o una mutual o un seguro de salud, o pagar la escuela, bueno, porque no nos dan la educación que para nuestros hijos. Yo soy egresado de Universidad Nacional y gracias a Dios creo que bastante buena y muy bien llevada en ese momento. Bueno, pero quiero significar que la presión viene de la mano de la eficiencia del gasto. Y lamentablemente en este momento que estamos sufriendo una pandemia y que tenemos muchos gastos y mucha emisión y mucha inflación que se va a ir, espero que no sea así, pero yo creo que sí, se va a ir agudizando, me preocupa. Y la Corte no se ha expedido, no hay todavía jurisprudencia respecto de este tema de la presión global. Sí se ha expedido con relación a la confiscatoriedad de impuestos en particular, es decir, de cada impuesto donde se ha planteado esto, pero no en el sentido de demostrar, escúcheme, yo de lo que me ingresa, resulta ser que de impuestos estoy pagando, no sé, 6 meses de sueldo, 7 meses de sueldo del año. Entonces, evidentemente, esto es un cálculo que algunos han hecho y que a mí me preocupa en lo personal también, porque me parece que es muy injusto. Desde ya, muchas gracias. Muchísimas gracias, mi querido Rubén, doctor Espila. En verdad, muy agradecidos por esta charla tan agradable. Lo veíamos desde el principio, el tiempo es fatal y obviamente el tema de ética, el tema de moral nos da para muchísimas horas de discusión que no podemos agotar en esta hora y media. Por supuesto, agradecemos la gentileza enorme de nuestros expositores el día de hoy, los doctores Ocampo, Espila, Shafrit, Guzmán y Romero Musi. Muy agradecidos. Un saludo muy especial entre nuestros asistentes a mi querido maestro, el doctor Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, uno de los grandes referentes del derecho tributario y derecho administrativo en México, a su señora esposa, que por ahí la magistrada, que por ahí la vi conectada, a Carlos Huefe, profesor venezolano, también gran amigo y miembro del consejo editorial del proyecto Vía Tributaria, a aquellos que nos acompañan de Monterrey, de Yucatán, de Jalisco, de otras latitudes de nuestro querido Iberoamérica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un último aviso, esta sesión de Zoom fue transmitida en vivo a partir de la cuenta de Facebook, tanto de su servidor como del doctor de Jesús Gómez Cotero. En verdad, desde Guadalajara nos están diciendo muchas gracias también. Por supuesto, compartir esta transmisión, difundir el pensamiento jurídico tributario desde esta perspectiva científica en estas charlas es nuestro único objetivo. Y sin más, y agradeciendo a nuestros expositores, ya le dejo la palabra al doctor José Jesús Gómez Cotero para que nos dé el cierre de este programa. Luis José, muchas gracias. Muchas gracias a todos los panelistas a nombre de la Universidad Panamericana. De verdad es un gusto y un orgullo contar con ustedes esta tarde. Antes de cerrar, no me quedaría más que invitarlos para el próximo 3 de diciembre. Vamos a tener el último conversatorio de esta primera temporada. Va a ser un conversatorio sobre historia tributaria, un análisis comparativo entre México y Brasil. De verdad los invitamos. Tenemos 2 excelentes historiadores y que nos van a platicar un poco lo que ha pasado en nuestros países. Pues sin más, y desgraciadamente, como señala Luis José, el tiempo es mortal y nos acaba. Agradecerles nuevamente a todos y despedirlos, y nos vemos el próximo 3 de diciembre. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.